Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar nuestra sesión de esta semana, correspondiente a esta semana número 3. Y me da mucho gusto, perdón, es que estoy compartiendo la presentación. Me da mucho gusto saber que vamos muy avanzados ya. Estamos a la mitad de este módulo propedéutico. Para mí el tiempo se ha ido muy rápido. Espero para que a ti también se te haya pasado muy rápido, muy corto este tiempo y que en estas 2 semanas que llevamos hayas eh, desarrollado ya ciertas habilidades, ya estés muy familiarizado con la plataforma y pues te animo y te exhorto a que sigas con tus actividades en tiempo y forma. Para esta semana, la actividad que corresponde entregar es la integradora número 5, denominada Recordando mi pasado y mi presente educativos. ¿Qué es lo que tienes que hacer para la entrega de esta actividad? Primero que nada, descargar el formato que se te proporciona en la plataforma. Es un archivo de Word, como hemos venido trabajando las semanas anteriores. ¿Cuál es la finalidad o el propósito de esta actividad? Que tú identifiques y también analices cuáles son esas diferencias que obtuviste en tu educación primaria y secundaria en comparación a lo que estás recibiendo ahora en prepa en línea. ¿Para qué? Para que tú detectes esos retos, obstáculos inclusive y nuevas metas a las que te vas a enfrentar. Si tú ya tuviste la oportunidad de descargar el formato, viene un ejemplo ahí del cómo lo debes de realizar. Vas a narrar, ojo, es narrar una redacción de cómo fue tu educación en la primaria y en la secundaria. Al lado de esas columnas, porque es en una tabla, vienen unas preguntas guía, pero como tal, dice ahí, son preguntas guía. No es que tú en la redacción o en el apartado de primaria o en el de secundaria respondas a la pregunta que viene en la primera columna, ¿no? Por ejemplo, la primera nos dice, la participación del profesor. ¿Cómo te enseñaba? Otra pregunta, ¿qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? Y por último, ¿cómo se dirigía a los estudiantes? Si te fijas en el ejemplo, viene redactado. Las 3 respuestas vienen en un solo texto, no viene separado. Yo no voy yo no quiero revisar actividades que solo respondan esas preguntas, ¿no? Lo que no quiero es que tú me mandes, por ejemplo, ¿cómo te enseñaba? Pues me enseñaba con el pizarrón abajo. Ocupaba el libro de texto e imágenes. ¿Cómo se dirigía? Respetuosamente. No, así no quiero que venga tu actividad. Ahí tienes un ejemplo muy claro. Dice, nos enseñaba en el aula, había una profesora asignada a cada grupo que impartía todas las materias apoyadas de libros y actividades. Si te fijas, ahí ya une 2 preguntas. Entonces, eso es lo que quiero que tú respondas, que te explayes, que narres cómo fue tu educación. En mi caso, yo tengo muy bonitos recuerdos de mi educación primaria, también de secundaria. Yo estudié en una escuela particular, ambas, primaria y secundaria, y en aquellos tiempos, al igual que ahorita en educación pública, había un docente para todas las asignaturas. Sin embargo, cuando yo estaba cursando el 5.º año de la primaria, se implementó un docente por cada asignatura, por cada materia. Entonces fue un cambio para mis compañeros y para mí radical, ¿no? Teníamos o estábamos acostumbrados a solo recibir esas enseñanzas, adquirir aprendizajes a través de un solo docente y ya estábamos acostumbrados a ello. Entonces, cuando entran diferentes docentes, teníamos que adaptarnos a, a una forma de trabajo diferente, un poco más dinámica. Al principio sí fue pesada porque pues tenías que acostumbrarte a las exigencias o a la forma de trabajo del nuevo docente. Sin embargo, para mí en el área de matemáticas fue enriquecedor, fue muy funcional porque yo recuerdo que siempre los exámenes de esta
asignatura correspondía en mi cumpleaños, ¿no? En octubre. Entonces, como que no le daba la importancia por estar pensando en el cumpleaños y distraída, ¿no? En juegos y demás. Pues era una niña. Siempre salía baja, no reprobaba, pero salía baja. Cuando llega este profesor, muy dinámico, su clase la hacía a través de ejemplos de nuestra vida cotidiana. Nos tomaba a nosotros, sus alumnos, como ejemplos. Creaba historias, inclusive no era un excelente dibujante, pero creaba también dibujitos en el pizarrón o el escenario. A veces hasta llevaba como mopeds o muñecos y les ponía nombre y actuaba y bueno, y así nos enseñaban las matemáticas. Entonces, para mí fue un cambio, una comprensión al 100, que mi primer examen con ese maestro, mi mamá y mi papá pues no creían, ¿no? Que hubiera sacado un 96, ¿no? Cuando siempre obtenía un 6, un 7. Entonces, fue muy enriquecedor y, y lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque siempre era muy respetuoso, se dirigía a nosotros. Si no entendíamos, estaba como, no lo volvía a repetir y retomaba otro ejemplo. En ocasiones se basaba en el mismo, pero trataba de poner otro ejemplo más digerible para que nosotros lo pudiéramos comprender. Fue mi docente del área de matemáticas en la secundaria y considero que salí muy bien preparada para entrar al nivel medio superior, la parte o el quemacocos de todos de cálculo. Entonces tuve muy buenas bases. Eso es lo que quiero que tú me cuentes, ¿no? Digo, las preguntas guía ahí están y en su momento podrás complementar esa información extra dentro de la columna correspondiente. Puedes contar experiencias si trabajabas en equipo, por ejemplo, con él, digo, retomando ese mismo profesor, él los días viernes y lo que hacía era como un repaso. Dividía el grupo, así sentados, dividía el grupo a la mitad y a veces nos cambiaba de lugar para que no fuéramos los mismos equipos, pero nos solicitaba que le pusiéramos un nombre a nuestro equipo y ponía ejercicios de los temas o el tema que se lograra ver en la semana y cada uno de nosotros tenía que competir con un compañero para responder el ejercicio. El resto de los alumnos pues lo iban contestando en su cuaderno y pues por marcador al final, quien obtuviera más puntos, pues la próxima sesión, generalmente lunes o martes, tenía que obsequiarle una paleta, un chocolate o algo. Entonces, a la vez era motivador. Se participaba de forma individual y en ocasiones pues también participábamos por equipos. Digo, yo me estoy enfocando en ese aspecto al área de matemáticas, pero tú puedes hablar de forma general o centrarte en alguna asignatura que haya marcado tu educación, ya sea en la primaria o en la secundaria. ¿Cómo era tu salón de clases? En los míos eran pequeños, pues alrededor de 20, 25 estudiantes por grupo, entonces los salones realmente eran pequeños. Teníamos un stand para guardar nuestros libros. Llevábamos los libros de la SEP y libros de otra editorial, que por mucho tiempo fue la editorial Santillana, entonces solo nos llevábamos los libros y cuadernos de aquellas asignaturas donde teníamos actividades pendientes o tareas. Nuestros cuadernos, recuerdo mucho, cada mes teníamos que incluir un separador o una portada. A veces el docente nos decía qué imagen, si podría ser alusiva al mes, en este caso, por ejemplo, septiembre, pues no sé, una bandera, algún personaje histórico, demás. O cuando no, era de esa forma, poníamos alguna imagen alusiva a algún valor, lo que para nosotros representaba algún valor, responsabilidad, respeto, honestidad. Había varias formas de trabajo en el aula, en nuestro salón de clases. También había concursos para ver quién decoraba mejor su salón de acuerdo a la temporada, hacíamos intercambios. No sé, tengo muy bonitos recuerdos de mi primaria. Inclusive las amistades que hice en la primaria aún las sigo frecuentando. Una de ellas la conozco desde el kinder. Y en la primaria hacíamos estos como clubs, ¿no? Que le llamábamos.
había un tesorero, un secretario, y bueno, hacíamos actividades deportivas también. Jugábamos, en mi caso, con mis amigas, jugábamos mucho básquetbol y fomentaban el deporte en la institución. Entonces, a veces le daban un valor a alguna materia, generalmente en las materias que costaban un poquito más trabajo, le daban un valor si participabas en torneos como tipo taller. La forma de evaluación pues era a través de examen escrito, en algunas áreas como español, matemáticas, casi sí va al 100%, si no es que entre el 80 y 90, y el resto con actividades complementarias, cuadernos, sellos, exposiciones, maquetas. Dependía mucho del docente, pero al menos mi primaria sí era el examen al 100%. Ya secundaria cambió un poquito la dinámica, trabajos por equipo, que visitar museos o hacer excursiones y demás, trabajos de investigación. Hacia la forma de evaluación, cada docente estipulaba las variables y le asignaba un porcentaje para obtener, pues al final, el 100%. Entonces, eso ponme tú, ¿sale? ¿Cómo era tu educación? ¿Cómo estudiabas? ¿Tenías un lugar en específico para estudiar? ¿Destinabas tiempo o realmente solo estudiabas un día antes del examen, ¿no? Y a repetir como periquito loco, hubo momentos o materias, ¿no? No a todos se nos dan todas las materias o no nos gustan todas. Y influye también mucho el papel de nuestro docente. ¿Qué tanto nos involucra? ¿Qué tanto él desarrolla o hace que nosotros desarrollemos ciertas habilidades para poder comprender los conocimientos, ¿no? Si retoma aquellos previos o dice, no, pues van en quinto, van en cuarto, ya deben de saber esto y pum, 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 pum. Nos ataca de, ¿no? De conocimientos. También llegó a pasar. Y pues, ¿qué servicios? Finalmente, ¿con qué servicios contaba tu institución? Mi institución contaba con cafetería, centro de cómputo, un centro de idiomas. Ese ya estuvo hasta la secundaria, en la primaria no había como tal un centro de idiomas. Servicio médico no teníamos, teníamos el seguro y si pasaba algún accidente, pues rápido la escuela tenía pues al médico y él acudía o nos llevaba. Yo fui, les soy honesta, fui cliente frecuente de servicio médico porque era muy inquieta, jugaba mucho, como esperaba mi hermana, a que saliera de la escuela, pues jugaba mucho con compañeros que al igual esperaban a sus hermanos y pues ahí o me caía o cualquier accidente, ¿no? Sí fui por ahí cliente frecuente. No teníamos control escolar como tal, o sea, estaba secretaria y ella se encargaba de hacer o recibir pagos, de inclusive entregar boletas en ocasiones junto con el docente frente a grupo. Eh, Orientador, no se manejaba como tal esa palabra de orientador, pero sí teníamos tipo prefecto, ¿no? Que, les repito, este profe de matemáticas era como nuestro tutor o prefecto. Por grado, él era por grado, aunque nos daba alguna asignatura, era el responsable, ¿no? Entre comillas de nosotros. No había trabajo social. Eh, ¿Qué más había? Teníamos, sí, había áreas de recreación. Eh, Estábamos separados porque también era kinder. Kinder tenía sus áreas, primaria las suyas y quinto y sexto podían compartir áreas de secundaria. Menos edad, pues no, era nada más de primero a cuarto, cierto tipo de áreas para que pudieran convivir también. Entonces, contesta esa en forma de redacción tu tabla y no se te olvide la pregunta número 3, que es una reflexión. Ya que tú colocaste la información en esas tablas, vas a comentar ya ahora sí muy breve, de 4 a 8 renglones, las diferencias que encontraste tú comparando con prepa en línea. Y cuál es lo más importante de lo que tú te vas a enfrentar, lo que tú crees que te vas a enfrentar. A lo mejor son tiempos, a lo mejor es la lectura o comprensión de los recursos que aparecen ahí. Uh-huh. Aquí es un ejemplo del formato. En la máquina, el que ustedes descargan, una parte viene en color naranjita, otra gris, pero es lo mismo, ¿sale? Aquí está como
resumido. Cómo vas a poner lo que aprendiste, la participación de tu profe, la tuya como estudiante, cómo era tu salón, cómo se evaluaba, la forma de estudio y los servicios. Yo ya te conté lo mío, ahora tú incluye tu información y la reflexión al final. ¿Sale? No se te olvide guardarla con la nomenclatura que se te solicita. Iniciamos con los apellidos, tu nombre, y al final ya dijimos que solo cambia el número 5. No pongan aquí el grupo. He visto que en algunas actividades de la semana 2 están colocando el grupo y no, es esa nomenclatura. Otra de las actividades que debes de integrar es la número 6, llamada Mi Educación en Prepa Línea C. Aquí es muy importante que respetemos los lineamientos. Nos pide que escribas una reflexión de media cuartilla. No nos dice que un párrafo de 5, 6, 8 renglones. Dice media cuartilla. Vamos a respetar el lineamiento. Yo sé que a lo mejor puede ser un poco repetitivo o similar a lo que ya has respondido en la actividad 5 en algunas partes, pero es importante que sí enfatices en los siguientes puntos. Número 1, las diferencias que has encontrado en la educación que recibiste con anterioridad a la que estás recibiendo el día de hoy. Número 2, las ventajas. Ya yo creo que es una de las razones por las cuales tú decidiste estudiar en prepa en línea. Tiene muchas ventajas. Una de ellas es que es gratuita el tiempo, ¿no? Lo puedes hacer en casa, inclusive en el trabajo, si tienes hora libre o hora de comida, puedes aventajar, ¿no? Avanzar, te puedes conectar desde cualquier dispositivo móvil, lo único que necesitas es internet. Y hoy en día, pues ya en cualquier lado encontramos internet o los paquetes Amigo sí, Amigo, la compañía que tengas para hacer recargas y poder trabajar. Inclusive está esta parte que implementó el gobierno del Estado de México, no sé, desconozco si en todos los estados, pero está el Conecte, ¿no? Que es una red abierta, a veces está en parques, está en algunas escuelas, en bibliotecas, donde puedes conectarte sin ningún problema. ¿Cuáles son, siguiente punto, cuáles son las estrategias de estudio? Ese cambio que vas a hacer. Por lograr terminar o culminar tu formación de media superior. ¿Qué es lo que vas a hacer? A lo mejor, no sé, dedicabas mucho tiempo al deporte o a tu familia o algún hobby y vas a disminuir tiempos o vas a dejar de hacer ciertas actividades para darle prioridad a esta modalidad. ¿Sale? Acuérdate que debes de organizar bien tu tiempo para que logres esos cambios e implementes estrategias de estudio adecuadas. Tienes que organizar tu tiempo, hacer una mini agenda donde distribuyas y des prioridad a las actividades que debes de realizar, tanto personales como en plataforma, para que puedas tú entregar en tiempo y forma lo que se te solicita. Vas a identificar cuáles son los recursos que necesito. Si voy a estar en prepa en línea, pues necesito a lo mejor mi tableta, mi computadora o mi celular, una recarga, internet, demás, ¿sale? Entonces vas a identificar aquello. Y después de esa reflexión de media cuartilla, vas a responder en 5 líneas cuáles son tus expectativas que tienes de prepa en línea. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Por qué decidiste ingresar o ser aspirante a este modelo educativo? ¿Qué te llamó la atención? ¿Sale? Entonces vas a responder, más o menos esta actividad pues va a abarcar una página, tu media cuartilla y tus otros 10 renglones, más o menos va a abarcar eso. Tu actividad te dice 5 líneas. Tú puedes poner más, no hay ningún problema, pero no podemos poner menos. No se trata de poner paja, ¿no? O inventar cosas, sino se trata de ser lo más honestos y lo más descriptivos posible. Yo ya te conté cómo era, ¿no? Mi educación, las expectativas que tengo, por ejemplo, en este caso yo de prepa en línea,
va referente a ustedes, ¿no? Mi expectativa es que el 100% de los alumnos de prepa en línea, número 1, ingrese a plataforma, número 2, entregue sus actividades, número 3, esas actividades que entregó sean evidencia del logro de las competencias y eso me va a dar como resultado una calificación aprobatoria. Sin embargo, a mí lo que me interesa es que desarrolle la habilidad, no el número como tal de la calificación. Y pues por último, que concluya este módulo propedéutico para que realmente ya sea un estudiante de prepa en línea una vez que lo concluya. ¿Sale? ¿Qué me llamó la atención? Pues que es una modalidad muy flexible, muy amigable. Hoy en día es muy difícil tantas actividades, distancias, tiempos, tráficos, familia, inclusive algunos de ustedes me han escrito que tienen hijos y que ya trabajan. Entonces, creo que es una oportunidad bastante amplia de culminar con estos estudios. Te permite disponer del tiempo necesario para esta modalidad y para otras actividades que tú realizas. No tienes que dejar de lado nada, ¿no? Anteriormente era, no, pues tienes que dejar de estudiar para trabajar, o al revés, tienes que dejar de trabajar para seguir estudiando. O trabajas medio tiempo y estudias el otro. Era un poquito más complicado por traslados y demás, ¿no? Inclusive materiales para estudio y todo. Ahorita esta modalidad, pues, solo necesitas internet, ¿no? Te lo da todo, te da materiales, te da recursos, te da el apoyo del facilitador, en su tiempo del tutor, el SAC y demás. Entonces creo que a mí lo que más me ha llamado la atención en esta modalidad es que pues lo tiene todo por nada, ¿no? Por un servicio gratuito, realmente. Es lo que me ha llamado la atención. Y pues al igual que el otro, vas a respetar la nomenclatura empezando por apellidos, nombre y aquí lo que cambia es la actividad número 6. En lugar de 5 cambiamos el 6. Es importante también que entres al foro. En esta semana aún yo no inicio, no les doy la bienvenida en el foro, en un ratito más lo voy a hacer. Pero recuerda que ahí puedes compartir tus dudas, puedes sugerir, puedes hacer observaciones, pero respetando siempre las reglas de etiqueta, ¿sale? De los temas que hemos visto durante estas semanas, tú puedes también hacer alguna retroalimentación. No sé, ¿te gustaría que se compartiera otro tipo de recursos en el foro o inclusive recomendación de algunos libros? Ya sea por hobby como lectura o algún libro en específico de algún área y demás. Pero, importante, siempre lee todos los comentarios para que no estemos leyendo y diga, ay, eso ya lo leí, ¿no? Ya mejor ni lo abro porque preguntan lo mismo, no leen. Entonces vamos a tratar de darle ese, ese valor al foro. Vamos a hacer preguntas claras. Si alguno de sus compañeros se la sabe, puede responder. Nada más recuerda que esté 100% seguro. Y pues tratar puntos interesantes, ¿no? Yo en la semana en el foro, perdón, les compartía un poco de lo que eran etiqueta, ¿no? Cuáles eran las reglas. Digo, esa información es en varios sentidos, ¿no? Desde internet, mensajes, correos y demás. Pero es interesante, se me hizo interesante, podemos retomar algunos puntos que nos muestra el artículo. Inclusive para nuestra modalidad no sería tan adecuado, pero inclusive pues con la tecnología y demás está muy de moda o ya es muy común utilizar estos emojis, ¿no? Para expresar no nada más sentimientos y hasta frases, ¿no? Utilizándolos podemos darle otro sentido, los GIFs y demás. Digo, aquí es diferente, pero pues ya todo es como más digerible. Y pues recuerda, no utilizar plagio. Yo aquí pues apelo a tu honestidad. Yo no tengo forma de comprobar que estudiaste en tal lado o que así fueron las cosas. Entonces, a mí me gusta aprender de ti y saber cómo fue tu experiencia, ¿no? En primaria o secundaria.
A veces como alumnos somos marcados por nuestros docentes, ¿no? Y marcados quizás no para bien. Por ahí nos dejan algunos traumitas, ¿no? O disgustos. Ya sabemos algo que no nos gusta, ¿no? En mi caso, digo, ya fue en la prepa, una, una profesora, como que hubo roces con ella por cuestiones que para mí, o en ese momento así lo veía, eran sin importancia, ¿no? Era del área de química, por no llevar bata, pues bajaba demasiado mi calificación. Digo, sé que sí era mi responsabilidad llevarla y tiene una función, ¿no? Es una medida de seguridad, pero ya era como más personal que al grado, digo, eso fue un roce muy sencillo o pues sin importancia, pero al grado de yo ya no querer estudiar en un nivel superior química, ¿no? En un momento me gustaba mucho, se me daba mucho también y era una de mis opciones, pero por esas diferencias opté por no elegir esa carrera, ¿no? Entonces, sí nos marcan, nuestros docentes nos marcan, algunos para bien, algunos pues al menos algo bueno deben de tener. Yo creo que todas las personas en el área en la que se desarrollen tienen puntos positivos y puntos negativos. Todos somos seres humanos, cometemos errores, pero yo creo que siempre vamos a recordar a un profesor por lo bueno que fue en el aspecto educativo, ¿no? No que sea buena persona y demás, sino por ese buen docente, ¿no? Ese guía, esa persona que nos proporciona conocimientos y demás, como también al profe que fue, pero si nos las hizo ver negras, ¿no? Y que también tenía sus detallitos, tanto buenos como negativos. Entonces es lo que quiero que tú me compartas. No quiero que bajes ninguna actividad por ahí o que inventes, sino que seas honesto y coloques realmente tu experiencia, cómo lo viviste tú, ¿sale? Y por último, pues no se te olvide revisar recursos que la misma plataforma te proporciona, realizar las actividades formativas que vienen ahí y pues muy importante también las actividades socioemocionales que corresponden a esta semana. Me atrasé un poquito en la revisión de sus actividades de la semana anterior, estoy en ello, ya culminé con la actividad 3, con todas las actividades integradoras 3, me falta la 4 respecto a la comunicación de los agentes educativos. A más tardar, el día de mañana por la mañana estarían evaluados para darle continuidad a las que competen para esta semana 3, que comprende el 23 de septiembre al 29 del mismo mes. Ya estamos igual por culminar el mes de septiembre y bueno, finalmente nuestra semana 4, la próxima semana, la sesión en este caso de la próxima sería el martes debido a un compromiso que yo tengo el día lunes. Para no estar presionados, mejor los veo el martes a las 8 de la noche. Les pido de favor que como va a ser martes, ustedes ya le den una repasadita, puedan descargar el archivo del proyecto integrador. Enfatizo ahorita, ¿por qué? Porque el proyecto integrador de nuestra última semana tiene un valor mayor a todas las actividades integradoras que hemos realizado. Entonces, es muy importante que sí lo entregues. Yo la próxima semana igual te voy a compartir una infografía acerca de este proyecto integrador, ¿sale? Pero sí es importante que lo envíes en la semana que corresponde y que tengas muy presente que esa última semana no hay periodo para abrir la plataforma. ¿Sale? No hay extensiones para esa semana. Entonces, ponte al corriente, si debes alguna actividad, ponte al corriente en esta semana para que la próxima estés más libre con tu proyecto integrador. Al igual, te reitero, te pido que por favor envíen las actividades al inicio de la semana. Miércoles, todavía jueves. ¿Para qué? Por si tienes algún detalle. Ha habido actividades que traen virus y cuando yo las intento abrir, pues me marca error, ¿no? No abren o el formato en el que la abre es otro y no viene como
con símbolos y no con letras, entonces pues no se puede pues leer y por lo tanto pues como te lo pongo en la retroalimentación no es evaluable o nos equivocamos por ahí de actividad, subimos una donde no corresponde y viceversa, o solo adjuntamos el archivo que descargamos, pero no el que contestamos. Entonces yo te sugiero que lo hagas al inicio de la semana, que distribuyas tu tiempo para, a más tardar miércoles, jueves, tú envíes la actividad para que tú el viernes, si no te puedes meter, que debería de ser lo ideal todos los días, el viernes puedas ingresar a la plataforma y veas qué hay, qué retroalimentación obtuviste para en caso de que no se pueda abrir o cualquier detalle, todavía la puedas editar y esté en tiempo para volverse a ser evaluado. Entonces, por mi parte, sería todo. En aquí, no guardar, nos vamos a poner. No sé si haya alguna duda, comentario, sugerencia. Voy a revisar igual mensajes. Revisé algunos que recibí en mi correo ya durante el fin de semana. Los de plataforma, en un ratito más reviso sus mensajes por si hay alguna situación que arreglar. Algunos de ustedes, por cierto, me han mencionado que solo ven la barra de avance, solo ven 2 palomitas en lugar de 3 o 9 cuadritos en lugar de 11 o detalles similares. Hay que checar primero. Si ustedes ingresan desde la computadora, lo ideal es que vieran todos los 11 cuadritos o las 3 palomitas. En caso de no verlas, mándenme un mensaje para reportar, no sé, puede ser alguna falla por ahí, o que si no ven las 3 palomitas, que han hecho sus actividades, en este caso formativas o socioemocionales, pero no le dan enviar todo y terminar y por eso no se queda o no se registra ya como guardado. Entonces hay que ser cuidadosos en ese aspecto. Pero no se desesperen, o igual si no ven la calificación general, me dicen, es que no se ve la calificación general. Tampoco se preocupen por esa parte. Con que ustedes tengan sus actividades integradoras evaluadas, no hay tanto problema. La plataforma se actualiza o se habilita en algunas secciones, inclusive a veces no tenemos, no sé, como mala suerte y no podemos entrar, por ejemplo, accesar a ciertos apartados. No se preocupen, eso es normal dentro de la plataforma, pero sí revisen que sus actividades integradoras estén evaluadas, ¿sale? Y bueno, cualquier detalle, cualquier duda, por muy obvia, no se queden con ella, háganmela saber, ya sea por la mensajería de Prepa en línea o directamente a mi correo personal. Entonces les deseo un excelente inicio de semana y pues seguimos en contacto. Muchas gracias por estar al pendiente de esta sesión, por haber participado y bueno, sin más preámbulo me despido de ustedes y que pasen una bonita noche. Bye.